7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, y el doctor Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos y analista económico. Temas de interés: la situación económica ecuatoriana, sus perspectivas, tasas de interés, el tema de los créditos, cómo está funcionando, pero partir con un hecho. ¿Cuánto puede incidir la política a la política económica, a sabiendas de los resultados todavía preliminares, en unos casos cuestionados, pero al final resultados, de las últimas elecciones y la negativa a las 8 preguntas planteadas por el presidente en la consulta popular? Leíamos algunos mensajes, algunas lecturas desde el exterior, como JP Morgan, que ha puesto en duda el futuro del país, que esto pudiera dañar una imagen sostenible de la economía ecuatoriana. ¿Cuál sería la lectura de Alberto Acosta Burneo luego de estas elecciones? ¿Cómo mira a la economía ecuatoriana insisto, estas lecturas desde el exterior? Buen día. Muy buen día al economista Alberto Acosta Burneo. Le planteábamos cuál es su lectura inicial de los últimos resultados electorales que de alguna manera inciden en la economía ecuatoriana. Ayer JP Morgan hacía un análisis respecto de lo que pudiera incidir en el tema económico. Vamos a empezar con Alfredo Vergara. ¿Cuál es la lectura que tiene Alfredo de la economía luego de estas elecciones? ¿Cuánto afecta? ¿Cuánto beneficia? ¿Cómo ve esta situación? JP Morgan hacía un análisis que pudiera afectar esto a la realidad económica ecuatoriana que vivimos. Buen día, Alfredo. Buenos días, ¿cómo están? Ya estamos conectados, ¿no? Sí, está al aire, por favor. Su lectura inicial respecto de la situación de la economía ecuatoriana luego de estas elecciones. ¿Cuánto puede incidir? A ver, yo creo que en cuanto a, digamos, a la incidencia inmediata y en los 24 meses que vienen, dependerá de si reacciona o no reacciona el señor presidente. Por ejemplo, una de las cuestiones que debería decidir ya en este mismo día, si es factible, porque le facultan, tengo entendido, las leyes, pero además su responsabilidad de presidente. Existe mucha duda en las redes sociales, se ve clarísimo, sobre los cortes de luz que hubieron cuando se estaban contabilizando el sí. Más o menos a las 11:30, 11:40 de la noche se fue la luz en el Consejo Nacional Electoral, e incluso la luz dentro del propio recinto. Ahora vi un video de esta mañana, se fue la luz, y yo estuve una hora tratando de ver si se reconecta, pero no era, quedó en vacío. El reconteo de votos, conteo de votos vendría a ser de la digamos, de la encuesta, ¿no? De las 8 preguntas. Y hasta ese tiempo todas estaban ganando sí. Obviamente estaba todavía creo que un máximo, en algunas de las preguntas, máximo 30% de las, y en las otras mucho más bajo, ¿no? Es cierto. Pero se fue. Yo a la 1, personalmente, es lo que puedo afirmar, ¿no? A la 1 yo apagué y me puse a dormir. 6:30 me despierto, un poco enterado, y veo y me entero que ya se había terminado el conteo de la mayoría, ¿no? Un buen porcentaje de las 8 preguntas, y en todas estaba ganando el no.
Ese parecer mío es compartido por prácticamente todos los que se intervienen en las redes sociales. Yo creo que eso es una de las acciones inmediatas que debería hacer por la responsabilidad que tiene para con el país el presidente. Si el presidente dice claramente que quiere un reconteo de votos manual de las 8 preguntas y el 100%, él debe hacer con la autoridad que le confiere ser el presidente electo y supuestamente el portavoz de todos nosotros, los 18 millones o 4 millones y medio de familias o de jefes de familias que existen en el país, pues debería ser. Yo creo que esa es una de las consecuencias inmediatas que debe hacerse. Aparte, obviamente, de las cuestiones económicas, que eso tengo entendido, ya vamos a conversar. Pero si usted me hace esa pregunta, ¿cuál debería ser la reacción? Yo creo que debería ser esto. En lugar de un discurso llamando a la unidad, a la fraternidad, y que qué bien que se ha portado. No, ese tipo de cosas ya está cansado el país. Digo, que solo con palabras bonitas y frases bien hechas, pero que son totalmente vacías, inocuas, ya está cansado el país. Tanto es así el rechazo que hoy aparentemente ha tenido en estas votaciones. Tienen que ser acciones. Y para mí la acción inmediata, incluso para que recupere su legalidad y sobre todo la confianza que debe inspirar un jefe de Estado entre sus mandantes, sean o no sean partidarios de él, tiene que dar confianza, esa autoridad debe recuperar. Yo no sé qué pasa en las autoridades cuando, pues, con el actual presidente. Yo no sé por qué piensa tanto, no sé, como que tiene miedo de resentir a algún sector, en fin, será cuestión de él. Pero yo creo que la gente que habla, sus asesores deberían aconsejarle que firmemente exija un reconteo de votos, por lo menos para las encuestas. Ese es Bienvenido al economista Alberto Acosta Burneo. Decíamos la incidencia en la economía luego de estas elecciones, pero el doctor Alfredo Vergara ha hecho un comentario, por cierto, bienvenido, su palabra, respecto de estas elecciones. ¿Esto no genera certidumbre, confianza, cuando una economía necesita seguridades, certezas y saber hacia dónde va? Si esto pudo haber ocurrido, es una conjetura, hay que esperar una vez que se haga estos reconteos. ¿Cuánto puede incidir en la marcha de la economía ecuatoriana, a sabiendas de que bancos de inversión como JP Morgan y Morgan Stanley advierten que los resultados de las votaciones, resultados iniciales que están en entredicho, debilitan al gobierno del presidente Lasso? Buen día, Alberto. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente hay que entender que estos resultados electorales son contundentes. El gobierno tiene que leerlos adecuadamente, no puede mirar para otro lado y tiene que recibir el mensaje. Y el mensaje y la reacción a ese mensaje es que el gobierno tiene que reinventarse. Debería este momento generar una crisis de gabinete, establecer un cambio de rumbo, porque la población le ha dicho claramente que no está contenta con el manejo que se ha hecho hasta ahora. ¿Qué cosas cuál es el cambio? ¿Hacia dónde tiene que ir? Bueno, la estrategia en este momento debería priorizar la eficiencia en los servicios públicos a través de los medios de comunicación, los reclamos ciudadanos, a través de todos los medios posibles, y no solo ahora, sino desde hace algunos meses, ya, sino por decir desde hace 2 años, desde que inició el gobierno, ha habido quejas sobre los problemas en la salud, la falta de medicamentos. En educación no ha habido una transformación que se esperaba, una transformación, un pensum moderno, abandonar ese pensum ideologizado que teníamos y ir hacia un pensum moderno, transformar la educación pública. Y seguridad, no se diga, los desafíos son enormes. En materia productiva, esa simplificación regulatoria que no requiere de la asamblea, porque hay muchas cosas que no se necesita hacer con la asamblea. El gobierno tiene una asamblea hostil, ya lo sabemos, una asamblea que bloquea toda iniciativa que venga del gobierno, va a ser bloqueada por más positiva que sea. Pero hay cosas que puede hacer sin la asamblea. Por ejemplo, hacer una eliminación, simplificación regulatoria para que la vida de los emprendedores sea más sencilla, para que la vida de los inversionistas sea más sencilla.
Entonces yo creo que en este momento no se trata de lamentarse o decir hubiésemos querido que sea de otra manera, sino que el gobierno tiene que tomar este mensaje y dar un giro importante en su administración, darle importancia a aquellos temas que pasaron tal vez a segundo plano frente a otros objetivos generales. Definitivamente, y respondiendo a su pregunta en específico, el resultado de estas elecciones demuestra un gobierno debilitado, un rechazo popular importante, y eso limita aún más su capacidad de gestión a futuro. Eso es lo que les preocupa a los inversionistas. Dicen, bueno, este gobierno, ¿cuánto de las reformas estructurales que quiso hacer, que dijo que iba a hacer, las puede hacer? Cada vez hay menos cabida para esas reformas de fondo. Entonces, este momento yo creo que es un momento de quiebre en el gobierno, en donde tiene que reinventarse, porque si continúa haciendo lo que ha hecho hasta ahora, el deterioro va a continuar. Incluso puede llevarnos a situaciones que los mismos bancos de inversión comienzan a cuestionar y decir, bueno, la probabilidad de que termine su mandato sigue reduciéndose. Esos son temas que generan incertidumbre, no son positivos para la inversión, para la economía, no es positivo para nadie. Pero aquí sí hay una tarea importante y un mensaje que tiene que recibir el gobierno para poder transformar su estrategia y aplicar una estrategia que esté mucho más alineada con esas prioridades que tiene la población. Y la población lo que quiere es poder ir a un centro médico y tener medicamentos. La población lo que quiere es poder ir a sacar un pasaporte o sacar la cédula y no tener que esperar 3 meses para conseguir una cita o hacer un trámite en 4 horas cuando antes se podía hacer en menos de 1 hora. Esos son los temas de la vida, del día a día de la población en donde el Estado le está fallando. Economista Alberto Acosta, voy a leer parte de lo que JP Morgan decía desde Estados Unidos. Después de los resultados, los riesgos de una terminación anticipada del mandato del presidente Lasso han aumentado. Es decir, eso no genera certezas. Incluso, usted nos confirma, el riesgo país subió luego de las elecciones. Definitivamente el riesgo país subió significativamente a 1.400 puntos, más de 200 puntos de incremento en un solo día. El precio de los bonos 2035 cayeron en 22%, una caída muy significativa. Es decir, hay una venta, los inversionistas internacionales quieren deshacerse de los bonos ecuatorianos, no le quieren prestar dinero al Ecuador. Dicen, vamos a vender estos bonos y prefieren prestarle a otros países con más seguridades. ¿Y qué es lo que les preocupa a los inversionistas? Les preocupa sobre todo la sostenibilidad. ¿Qué va a pasar en 2025 que tenemos elecciones? Esa es la mayor preocupación de los inversionistas en este momento. Piensan que en 2025 es muy probable que venga una tendencia populista al poder que diga no vamos a pagar las deudas. Y de esa manera pierdan todo lo que le prestaron al Ecuador. Ese riesgo, esa posibilidad. ¿Y por qué 2025? Porque en 2026 hay que hacer el primer pago, la primera amortización de capital en la deuda comercial renegociada. Hasta ahora hay un periodo de gracia de capital. Ese periodo de gracia termina en 2025, en 2026 hay que hacer el primer pago. Es decir, el nuevo gobierno, el que se posicione en 2025, tendrá que en 2026 hacer esa primera amortización de deuda. Entonces es muy probable que o no haya los recursos para hacer ese pago, o que sí haya, pero no haya la voluntad política, como ya lo vivimos en el pasado. Y eso les tiene muy preocupados a los inversionistas y nos hace mucho daño a los ecuatorianos, porque significa que los inversionistas ahora no nos van a prestar. El mercado está cerrado. Dicen, al Ecuador no le vamos a prestar más plata. Y si no nos prestan más plata, ¿cómo hacemos las obras de infraestructura? Entonces, ese riesgo de no pago, que lamentablemente el Ecuador tiene un historial de no pago récord a nivel mundial, el país que más veces, o entre los países que más veces han caído en default en su deuda, eso tiene un costo muy grave, que es el que al Ecuador, cuando le prestan, si es que le prestan caro. Es decir, limita la capacidad de desarrollo del país porque limita la capacidad de obtener financiamiento. Economista Alfredo Vergara, ¿cómo debiera tomarse estas observaciones de la banca de inversión? Y cito otros párrafos. JP Morgan dice que el presidente Lasso tendrá un margen de maniobra muy limitado para impulsar una agenda de reformas de consolidación fiscal. Y Morgan Stanley menciona que con los resultados de las elecciones, los mercados internacionales ya asumirían que en el 2025, cuando termine el gobierno del presidente Lasso, habría cambios de la política económica. Esto no genera certezas. ¿Cuál es su lectura, Alfredo? A ver, en la cuestión de riesgo país de las
en los principales análisis de las tres más importantes analistas internacionales de riesgo país, pues me refiero a la Standard & Poor's, la más conocida, la Moody Investors y JP Morgan, que son las tres que tienen mucha influencia en esta parte del mundo. Esos análisis son de corto plazo. Aprovecho para saludarle a Alberto. Estoy totalmente de acuerdo con él. Nosotros amanecimos, digamos, el 1 de enero de este año, 2023, con un riesgo país de 1.245. Y al día siguiente de las elecciones, pues subió a 1.400, ¿no? Digamos, esto como producto de la... Pero esa subida es hasta cierto punto un poco temporal. Creo que puede bajar la expectativa esa coyuntural con alguna acción decidida del gobierno. Y el gobierno puede hacer mucho para recuperar la generación de empleo que la hicimos de los 9 primeros años prácticamente, de enero del 2000 hasta diciembre del 2008, en que logramos crear, a pesar que en ese tiempo estábamos 12 millones de habitantes apenas, 200,000 fuentes de empleo pleno al año, que casi duplicaba la generación natural de empleo, es decir, el crecimiento natural de la PEA, de la población económicamente activa, que era más o menos en promedio anual de 120,000 personas. Es decir, casi duplicábamos. Tanto es así que ese 80,000 de excesos de oferta de empleo sirvió para que la mayoría de los inmigrantes regresen. Nosotros al fines del 2008 teníamos 0 crecimiento de inmigración. El saldo de la gente que regresaba era mucho mayor que la gente que se continuaba yendo, algunos, ¿no? En fin, pero es una cuestión un tanto anecdótica. A mí lo que me preocupa, yendo directamente a su pregunta, más que la cuestión coyuntural, temporal, de una subida de una semana sí y otra semana no, que mucho a veces nos centramos en ese análisis, porque lo que sale en los periódicos, ¿no? Es la cuestión estructural, porque hay un análisis también de riesgo país que es más estructural, que tiene que ver básicamente con el porcentaje de servicio de la deuda externa, porcentaje respecto al Producto Interno Bruto. Y nosotros actualmente ese porcentaje, digamos, porcentaje de riesgo básico, como llaman en el mundo internacional de inversiones, nosotros deberíamos estar en 33%. Es decir, dividir el servicio de la deuda o la deuda total, digamos, para el Producto Interno Bruto, máximo 33%, pero actualmente estamos en cerca del 60%. Tenemos 60,000 millones alrededor de eso, pues, redondeando números, sobre 106 mil del Producto Interno Bruto en el año 2022, pues el año que terminó hace un par de meses, nos dan más alrededor del 60%, ¿no? Es decir, casi el doble del límite permitido antes de que comience a subir para nosotros la deuda, digamos, la tasa de interés que nos cobran, o riesgo país, como también se llama. Y mire sobre esto, y no quiero acaparar, pero un minutito nada más para explicar porque muy poco se habla del riesgo estructural de cada uno de los países. Mire, en un minuto, las tres principales economías, las más grandes en el mundo, son Estados Unidos, posteriormente China, y en tercer lugar está Japón. Sin embargo, el riesgo estructural que yo le llamo son muy diferentes para esos tres. Internacionalmente, el índice crítico para los Estados Unidos, el país más rico del mundo, pues es de 130%. Es decir, máximo un 130% de deuda sobre el Producto Interno Bruto. No voy a dar números, pero más o menos digamos, ese es el índice. China es 65%. Ha subido bastante, porque China hace unos 20 años era igual a nosotros. Hace 20 años teníamos un 40% y China también. Y actualmente, pues, pero Japón, que es el tercero, el más pequeño, y un país relativamente pequeño, pero está en tercer lugar en cuanto a riqueza en el mundo, es de 250%. Es decir, prácticamente duplica el índice crítico de los Estados Unidos y quintuplica el índice de China. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso que
que al Japón se le permita sin ningún tipo de castigo o de riesgo endeudarse hasta a un 250% de su Producto Interno Bruto, mientras que al propio Estados Unidos solo se les dice hasta el 130. Es decir, ¿por qué? Por una razón, porque la deuda externa del gobierno del Japón pertenece en un 94% a los propios ciudadanos residentes de Japón. Esa es la diferencia con Estados Unidos y con Chile. En nuestro caso, cálculos no oficiales, porque hay cuestiones de riesgo país, un montón de cosas, tenemos apenas el 30% de nuestra deuda, es decir, vendrían a ser unos 20.000 millones, a pesar que esta deuda es relativamente nueva, máximo unos 20.000 millones que pertenecerían a ecuatorianos residentes, me refiero a la deuda pública externa, es decir, tenedores de bonos, básicamente. Es muy poco, 30%. Entonces, por eso es lo que nuestro riesgo país comienza a subir en el momento en que nuestra deuda es superior a los 33%, a la tercera parte de nuestro Producto Interno. No sé si estuvo claro. En todo caso, esos índices son estructurales porque son difíciles de cambiar. Y nosotros pues hemos mantenido más o menos el mismo índice en los últimos 23 años de dolarización, lo cual está bien. Para nuestro país subdesarrollado, como aún somos lastimosamente, está bien, ese es un índice correcto y lo hemos mantenido gracias a la dolarización y al crecimiento del país. No quiero alargarme más, pero ese es el criterio que yo tengo. Vuelvo con el economista Alberto Acosta Burneo. ¿Cómo revertir estas incógnitas, estas preocupaciones, no solo de los bancos de inversión, para darle certidumbre y que no vivamos a la expectativa de qué pasará con este gobierno sobre su estabilidad o qué pasará en las elecciones del 2025? ¿Cómo dar certezas? ¿Con qué cambios pudiera impulsarse esto, economista Alberto Acosta? Bueno, hay algunos cambios que se han hecho, como las reformas a la ley de las finanzas públicas, que establecen ciertos límites al crecimiento del gasto, que dicen, bueno, el gasto puede seguir subiendo, como de hecho va a seguir subiendo el gasto público en los siguientes años, pero el crecimiento va a ser siempre por debajo de lo que crece la economía. De esa manera, el gasto público es sostenible en el tiempo. El gran desafío es demostrar que en la práctica los ecuatorianos somos capaces de ser responsables. Es un desafío muy complejo, porque lo que hemos demostrado hasta ahora es que no somos capaces de ser responsables, que votamos permanentemente por quienes nos aseguren que van a maximizar el gasto en el corto plazo. La política del pan para hoy, hambre para mañana. Gastar al máximo todo lo que existe, gastarse los fonditos, endeudarse, que viva la fiesta, para llegar inevitablemente a un nuevo proceso de ajuste. Entonces, por las políticas equivocadas del mal manejo de los recursos, permanentemente el país está abocado al ajuste fiscal. Una y otra vez volvemos al ajuste fiscal. Y volvemos del ajuste fiscal porque no se maneja sosteniblemente los ingresos ni se manejan bien las bonanzas. Esperemos que las reformas que se hicieron a la ley fiscal ayuden a garantizar esa sostenibilidad, a regresar gradualmente hacia un nivel de endeudamiento sostenible, porque incluso los límites legales, como el 40% del PIB, que es el límite legal del endeudamiento en el Ecuador, fueron ignorados. Tenemos ahora cerca del 60% del PIB, porque eso no les importó a los gobiernos anteriores seguir subiendo el endeudamiento por encima del límite legal. Entonces, esos son los temas de fondo al final del día. Es una institucionalidad débil en donde quien llega al poder puede decidir lo que le dé la gana, no está limitado, y eso es un problema porque la sostenibilidad fiscal implica estar limitado por la realidad. La realidad viene de la mano del nivel de ingresos. El gasto no puede dispararse si es que los ingresos no acompañan. Y si eso sucede, como hemos vivido hasta ahora, siempre lleva a un ajuste fiscal que termina siendo muy doloroso para los ciudadanos económicamente, políticamente, socialmente. Entonces tenemos que evitar nuevos ajustes fiscales. Y la única manera de hacerlo es siendo responsables hoy, mañana, pasado mañana, es decir, cada día. La sostenibilidad fiscal es un hábito, no es una tarea que se concluye, no es que ya hemos terminado la corrección fiscal. No, es un estilo del manejo de las finanzas públicas
que garantice que siempre se esté mirando que sea sostenible. Ingresos, egresos, nivel de endeudamiento tienen que siempre ir de la mano junto con el crecimiento de la economía también. Entonces, esa sostenibilidad es lo que tenemos que demostrar en la práctica, que somos capaces de lograr. Si es que tenemos esa institucionalidad fuerte, también lo verán los inversionistas y dirán, bueno, realmente el Ecuador sabe manejar bien sus finanzas públicas, sabe evitar los ajustes fiscales, sabe mantener un crecimiento estable. Definitivamente todos los indicadores de ese momento cambiarán. Economista Alberto Acosta, por lo que usted señala, dadas las condiciones de vida en el Ecuador, los niveles de pobreza, esta con responsabilidad, sostenibilidad fiscal de la que usted habla, este equilibrio económico, penosamente conectado con elecciones, daría la impresión que hay un electorado que se acostumbró, con todo el respeto, se acostumbró de este Estado que le dé todo. Y como aquí tuvimos una década de que ocurriera se acabaron los fondos de estabilización, los fondos de ahorros, y pasamos a otras condiciones para enfrentar la crisis. Se quiere quizás con ese pronunciamiento en las urnas volver a ese pasado en donde no se manejó con rigurosidad la economía. ¿No sería mucho más grave eso, generar una falsa expectativa? Definitivamente yo creo que ese es uno de los riesgos. El electorado le gusta esa política de el máximo gasto en el corto plazo. Y a los políticos les encanta porque eso permite captar muchísimos votos, aplausos. Son los mejores políticos de la historia, supuestamente. El problema de esa política es que es la típica política del pan para hoy, hambre para mañana. El sentir que haya una bonanza de corto plazo que desemboca en un ajuste doloroso, con pérdida de empleos, como lo estamos viviendo, con una situación muy compleja. Entonces, lo que tenemos que tratar es de evitar esa visión que no genera bienestar en el sostenible, porque para los ciudadanos el objetivo no tiene que ser el máximo bienestar hoy y mañana quedarme desempleado y tener que comerme la camisa. Ese no puede ser nunca un objetivo. El objetivo tiene que ser la sostenibilidad en ese bienestar, que maximizar el bienestar de los ciudadanos en el tiempo, no solo hoy y que mañana colapse todo, sino de manera sostenible, el máximo bienestar posible. Y eso se logra con la responsabilidad fiscal. Pero de la mano, ¿qué necesita este momento? ¿Cuál es el desafío por el lado fiscal? Yo creo que no hay que dar un giro hacia el populismo que nos proponen algunos políticos. El gobierno lo que tiene que hacer es dar un giro hacia la eficiencia, porque la realidad es que el gasto corriente ha venido creciendo, sigue creciendo el gasto corriente, es decir, hay más gasto hoy que en el pasado, y eso hay que estar muy claros. Por eso muchos hablan de la austeridad. Eso es un mito. La realidad es que el gasto corriente sigue subiendo. Este año va a subir el gasto corriente alrededor de un 10%, y eso no se transforma en mejores servicios. La población no lo siente en servicios públicos de calidad. Entonces, el giro que tiene que dar el gobierno no es hacia el populismo del pan para hoy, hambre para mañana, sino hacia la eficiencia. Hay que trabajar en la eficiencia de los servicios públicos, que tengamos salud, educación y seguridad de calidad. Y eso no implica gastar más. Digamos, gastar más no soluciona el problema. Hay que también gastar mejor, porque mucho de ese gasto es un gasto innecesario y un gasto que no se transforma en servicios de calidad. Entonces, la gran transformación también en el manejo público, por un lado, es que tengamos ya incorporar la sostenibilidad, no aceptar quien nos dice pan para hoy, hambre para mañana, pero por otro lado, transformar esa preocupación permanente que existe por más gasto, entender que más gasto no necesariamente es más servicios a los ciudadanos, sino que la preocupación tiene que ser más calidad en el gasto. Porque la calidad en el gasto sí se transforma en servicios públicos de calidad. Y eso es lo que realmente nos interesa a los ciudadanos. Economista Alfredo Vergara, a ver, ¿cómo darle sostenibilidad fiscal, equilibrio económico, calidad del gasto, como señala Alberto Acosta Burneo, que es fundamental? Y no seguir con esa demagogia. Usted vivió de cerca, precisamente cuando fue superintendente de bancos, esa demagogia que lo único que hizo es desperdiciar recursos, comernos los ahorros, pero que tuvo acogida políticamente en la gente que cree que así se debiera vivir.
Sí, ya me toca hablar a mí. Sí, por favor, adelante. Ya, me creí que se había ido el auto. A ver, se dice que no hay que volver a cometer los mismos errores y que nosotros tenemos la tendencia a hacer las mismas acciones y esperar resultados diferentes. Así es, pero yo digo, también se puede pensar a la inversa. Lo que se hizo bien, hay que repetirlo. Y no nos olvidemos algo que es muy poco comentado, creo que muy poco conocido, y tal vez ya olvidado por los que alguna vez se dieron cuenta de lo que había pasado en el Ecuador. Y fueron de esos 9 primeros años, desde enero del 2000, repito, hasta diciembre del 2008. Son 9 años calendario total, 0 más 8 años, 9 años. ¿Qué es lo que pasó ahí? Volviendo exclusivamente a lo que se está hablando, el superávit o el déficit fiscal. Nosotros tuvimos ahí 9 años continuos de superávit fiscal, después de 20 años de déficit y antes de los últimos 13 años de nuevamente déficit. Nosotros fue ese oasis de 9 años de superávit fiscal, algo que fue en su tiempo, en el 2010, 2011, muy publicitado y muy publicado y muy comentado en revistas internacionales, especialmente en una revista que lanza mucho dato cuantitativo, estadístico, que es la Trading Economics, una revista internacional, ¿no? Muy importante. Mencionó ahí algunas veces, y yo en las redes sociales, pues, con el poco micrófono que ahí tenemos, he puesto esa figura pues varias veces. El hecho de que en 9 años continuos de superávit fiscal, por Dios, debería regresarse a ver eso y preguntar qué pasó, cómo hicieron eso. Y esto hicimos desde la sociedad civil, cuando por fuerza de las circunstancias nos vimos encargados de monitorear el proceso de dolarización naciente, porque no había nada escrito, no había nada planificado, y además de eso hubo una serie de caos políticos. Bueno, pues nos tocó coincidencialmente, y por cierto, hay otras circunstancias que no voy a mencionar acá, un poquito complejo, y no es ese el tema. Nos tocó monitorear y logramos, refiriéndome exclusivamente al aspecto oficial, utilizando las 3 cortas y simples y sencillas reglas que hay para no caer en déficit fiscal. Y esas fueron ciertas. ¿Cuáles son esas reglas? Primero, no tener déficit primario. Es decir, jamás permitir que el gasto corriente supere a los ingresos corrientes. En otras palabras, en el caso del Ecuador, todo tipo de impuestos más, y aquí yo le incluyo también al ingreso del petróleo, a pesar que algún contador me dirá, no, eso no es ingreso permanente, sino temporal, etcétera. Pero eso son metodologías de todos. En la práctica, el petróleo también es un ingreso permanente y será por unas 2 décadas más, creo. En todo caso, eso más o menos nos da en promedio en los primeros 9 años de eso, alrededor de un 18, 19 mil millones de dólares. Y pues nuestro gasto corriente, es decir, en sueldos y salarios de la burocracia y gastos también de insumos, etcétera, etcétera, era más o menos un 17, 18, es decir, en cada año teníamos un superávit fiscal, un superávit corriente de alrededor entre 1.000 y 1.200 millones de dólares, ¿no? Eso se produjo en los 9 años. Esa fue la primera regla, fácil de entender. Superávit corriente, o por lo menos jamás déficit fiscal corriente, no hay ingresos y gastos corrientes. El segundo, que también es cualquier gasto de inversión, ya no gasto corriente, tiene que cumplir una, que sea un proyecto sustentable, económica, social y ecológicamente. Por ejemplo, ahí pondré yo en los 4 que estén en nuestra cabeza. Grandes gastos, y tal vez los más importantes de la época posterior al año 2009, que son las 2 refinerías, la del Aromo y la de Esmeraldas, por un lado, y por otro lado los 2 elefantes blancos, carísimos y que no han servido para nada. Y Achay, que en lucro cesante supera, bueno,
Dejaré ahí para no perder mucho tiempo. Y el otro, pues el famoso proyecto Coca-Cola Sinclair. Esos 4 proyectos rechazaron, no cumplían la segunda regla básica, que el proyecto sea sustentable económica, socialmente, ecológicamente, ya no quiero repetir. Entonces eso fue un gran error que se produjo cuando cuando la superintendencia del banco dejó de ser autónoma, ya no podían controlar el devenir financiero y crediticio desde el país. Y la tercera regla, que tiene que ver con el endeudamiento externo, que es el otro dogal que nos está prestando el cuello, ahora nos está ahogando, es la deuda externa. La tercera regla, también fácil de entender, es que si es que hay algún proyecto de inversión que va a requerir endeudamiento externo, la primera condición y tal vez la única condición que debe cumplir ese proyecto debe ser que sus ingresos, su rentabilidad supere al servicio de la nueva deuda que ese proyecto requiere, deuda externa, para poder funcionar. Es decir, que sea un proyecto rentable desde el punto de vista financiero. Esas son las 3 reglas. No, repito, superávit corriente, proyectos de inversión sustentables y proyectos de inversión rentables si es que van a ser hechos con endeudamiento externo. Esas 3 reglas simples son las que cumplimos. La pregunta es, ¿por qué no digamos, los 2 gobiernos que han venido posteriores al socialismo del siglo XXI, ¿por qué no lo han hecho? Pues yo entiendo. Se les pone un dogal al gobierno el rato que se les dice no, déficit primario no, y deuda únicamente bajo esas condiciones, porque un poco se les quita digamos, la fuente para pasar bonito mientras pueden pasar sus 2, 3, 4 años de gobierno sin esforzarse mucho y quedando más o menos bien con todos, sin generar caos, sin quitar a esta prefectura que tiene algún problema de irresponsabilidad o delincuencia o de malversación de fondos, sin quitarle, sin juzgarle, para no sentir a ese grupo poblacional. Y eso vamos de tumbo en tumbo, y lastimosamente no hemos tenido hasta ahora nosotros la decisión, los electores, la perspicacia para elegir sobre todo a un gobierno que piense en el país, no que piense en su propio círculo o en su propio tiempo, por un lado. Y por otro lado, que tampoco se crea que porque sube por 2, 4 o 10 años, en el caso del presidente Correa, a ser jefe de Estado, no es el dueño. Y la tercera cosa que también deberíamos recordar nosotros los electores, es que la sociedad civil, es decir, los 4 millones de familias que no dependemos del ingreso del gobierno, somos los que cubrimos los gastos del gobierno. El 100% del presupuesto general del Estado es el 100% de todos los dólares que existen en el país son generados por la sociedad civil a través de la venta de bienes y servicios al sector exterior. Son los dólares que han venido. Eso varias veces también lo hemos dicho, y sería alguna vez, importante el ver esos datos o un debate sobre esto para quienes no creen lo que estoy diciendo. En fin, creo que es culpa nuestra por no saber exigir y decir, nosotros somos los que generamos el 100% de los ingresos del Estado ecuatoriano. Nosotros somos los que pagamos el sueldo de los 500,000 jefes de familia, sí, o 500,000 empleados que hay, etcétera, etcétera. Ese es nuestro error como electores. Y sí, el error del gobierno es no entender ese papel, ¿no?, de él. Claro. Economista Alberto Acosta Burneo, quizás cuál pudiera ser la incidencia en 2 renglones importantes de la economía en el caso de acceso al sistema bancario, tasas de interés y los créditos. ¿Puede incidir esto? ¿Puede generar confianza o pudiera aumentar tanto la tasa de interés cuanto reducir los créditos? Bueno, hay que estar muy claros que un Estado desfinanciado, un Estado que gasta más de lo que tiene, produce un efecto de desplazamiento para la actividad privada, para la inversión privada. ¿Por qué?
porque comienza a competir por la liquidez escasa en el país, porque somos un país subdesarrollado. Ese Estado que gasta más de lo que tiene, el déficit fiscal, se transforma en una necesidad mayor de recursos, de financiamiento, y comienza a desplazar la inversión. Entonces hay un efecto nocivo para la economía, para el crecimiento económico, porque, y ya lo vivimos durante la bonanza, donde la inversión pública subió aceleradamente, pero el costo fue desplazar a la inversión privada. Y vemos que, lamentablemente, en un Estado que todavía requiere de recursos y que el mercado de capitales está cerrado, implica que al día de hoy sigue buscando financiamiento interno. Entonces va a comenzar a competir por la liquidez interna, presionando aún más al alza las tasas de interés, en un entorno en donde el costo del financiamiento internacional ha subido significativamente. Para combatir la inflación, en el exterior están elevando las tasas de interés referenciales de los bancos centrales. Conseguir dinero el día de hoy en el exterior es más caro y más escaso. E internamente, el entorno también se ha vuelto mucho más restrictivo. El costo del fondeo sube aceleradamente, pero lamentablemente en el Ecuador tenemos techos a las tasas de interés. Y aquí me dirán, bueno, el techo permite que todos tengamos financiamiento barato. No es así, no es como funcionan los techos de tasas de interés. El techo de tasa de interés lo que hace es decir, solo se pueden dar los créditos, las operaciones cuyas tasas de interés estén por debajo del techo. Si es que el costo de esa operación está por encima del techo, esa operación desaparece. Entonces los techos de tasas de interés funcionan creando exclusión, eliminando una cantidad importante de transacciones. Y esto es tremendamente preocupante porque en la actualidad, el entorno actual es un entorno de costo del dinero más alto. Suben el costo de fondeo, pero tenemos techos que simplemente dicen estas operaciones por encima de este nivel no se van a dar, prohíbo que se den esas operaciones. Entonces estamos viendo un entorno de exclusión financiera en donde cada vez es más difícil conseguir financiamiento, y esto está sucediendo principalmente en aquellos segmentos con techos bajos. ¿Cuáles son? Crédito productivo corporativo, crédito productivo empresarial. Ambos segmentos ya las tasas efectivas se han pegado a los techos, son techos que están alrededor de un 9%, y eso implica que en esos segmentos ya hay sectores productivos que desde el año pasado, desde el segundo semestre del año pasado, encuentran dificultad para financiarse. En cambio, el crédito que va hacia otras áreas, por ejemplo, el consumo, con techos por encima del 16%, es un crédito que puede seguir fluyendo porque todavía hay más espacio. El techo permite que haya ese tipo de créditos. Entonces, tenemos que el efecto de los techos de tasas de interés es un efecto nocivo porque desincentiva y limita el financiamiento productivo, mientras que impulsa el financiamiento de consumo. Es la peor combinación si queremos crecer en una economía en donde necesitamos más inversión, porque solo más inversión permite más producción, y más producción es lo que justifica más empleo y más bienestar. Ahora, el tema de los créditos y las tasas de interés, ¿no se van a mover en las condiciones que están, Alberto? Bueno, lamentablemente la Junta Financiera ha dicho en pocas palabras, a mí no me importa la situación del mercado, no vamos a hacer ninguna modificación adicional de techos de tasas este año, lo cual me parece que es una declaración absolutamente irresponsable. Se hizo una modificación en los techos en enero, en estos dos segmentos, pero una modificación mínima. Se incrementó en 43 puntos la tasa corporativa y en 47 puntos la tasa empresarial. Pero el costo del fondeo ha subido en más de 100 puntos en ese mismo periodo. Entonces, mientras el costo del fondeo sube aceleradamente, la Junta tímidamente hizo una modificación en enero, lo que no va a permitir que el crédito a esos segmentos fluya. Pero claro, lamentablemente aquí uno tiene que preguntarse por qué toman estas decisiones, y yo creo que definitivamente aquí está el miedo que tienen. Vuelvo mientras tanto con el economista Alfredo Vergara. ¿Cómo pudiera incidir el tema de las tasas de interés y los créditos con esta coyuntura política que vivimos hoy luego de las elecciones? A ver, yo vuelvo a la cuestión de que algo ha resultado bien para el país, ¿por qué no repetirlo? La única vez, los dos únicos años, digamos, en lo que vamos de
los 23 ya, 23 de dólares. Los dos únicos años han sido el 2007 y el 2008, ya con la presencia del presidente Correa. ¿Por qué? Porque nosotros logramos que el Congreso de aquel entonces, en julio del 2007, es decir, cuando ya estaba el presidente Correa en ejercicio, y nosotros más o menos estábamos recién llegados a la superintendencia, hicimos aprobar la competencia de mercado, digamos la ley de competencia de mercado, que se llamó ley de tarifas máximas, algo así, y no sé cuánto. Le pusieron un nombre rarísimo ahí en el Congreso, porque sonaba políticamente más adecuado que ley de mercado, esa palabrita de mercado siempre. Hay mucha gente que le tiene miedo. En fin, no importa. Se aprobó. El presidente, les recordará, Miguel, me siguió un juicio político a mí, cuando él tenía toda la popularidad y todo el poder. Era ya la época del Congreso de los Manteles. Sin embargo, nosotros, ¿qué hicimos? Cogimos y demostramos con cifras frente a los 100 congresistas, eran 100 en este tiempo, que lo que habíamos hecho estaba muy bien, lo que habíamos hecho en los 6 años anteriores, antes de la llegada del Correa, había sucedido en gráficos, con números, todas las ventajas que tuvimos, y que la única forma de bajar las tasas de interés era mediante lo que llamamos competencia de mercado. Y eso fue lo que legislamos. En esos 2 años, hasta el 31 de diciembre del 2008, las tasas de interés bajaron en un 15% anual, 30% en el 2006, en esos 2 años, 2007 y 2008. Este experimento se terminó el 1 de enero del 2009. ¿Por qué? Porque entró en vigencia la Constitución de Montecristi, junto con su artículo 303, que dice que todo el crédito monetario, cambiario, financiero, crediticio, quedan en manos del jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, quien contará y instrumentará sus decisiones a través del Banco Central. Se les revivió al Banco Central dándole una especie de funciones que en la práctica había dejado de tener, porque ya no emitía dinero. En fin, ese experimento, ¿por qué me refiero a esos 2 años? Porque esos ya fueron legislados con la ley esa que obviamente fue eliminada en el primer artículo, creo, el 303 de Montecristi. Pero hay otra cosa que es importante, que va en beneficio de las tasas de interés. Del 2000 al 2006, es decir, hasta la llegada del presidente Correa, y quien habla también a la superintendencia de bancos, las tasas de interés, digamos, la competitividad del mercado funcionó, porque nosotros lo habíamos dirigido desde la sociedad civil. Funcionó y funcionó muy bien. Permitió la velocidad de incremento de circulación logramos subir para el 2007 a 6.5 la velocidad. Una velocidad que comenzó en el 2000 con alrededor de 3 veces que rota la oferta monetaria de mano en mano. Actualmente, nuevamente estamos bajando. Bajamos ya del límite mínimo que dice que se debe máximo aceptar, que es 3.5 de rotación anual. A ver, ¿qué significa rotación anual para el público? Que es importante que se entienda. Nosotros tenemos lo que se llama oferta monetaria, que es los dólares que circulan de bolsillo, están circulando permanentemente y diariamente, más las cuentas corrientes, es decir, aquellas que se giran mediante cheques y que incluye también cajero automático y tarjetas de crédito. Eso es lo que se llama oferta monetaria. Esa oferta monetaria en el país actualmente es de alrededor de 30.000, hablando en números redondos, 30.000 millones de dólares. Eso, para el 2022, y a cifras oficiales, rotó en alrededor de 3.4 veces. Usted multiplica 30.000 millones por 3.4 veces y le da alrededor de 105, 106 mil millones de dólares, que es el Producto Interno Bruto. Nuestra capacidad de gasto, nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de consumo. Si usted incrementa esa velocidad por una sola vez, está incrementando el Producto Interno Bruto, la demanda efectiva, en 30.000 millones de dólares al año. Es decir, una vuelta más de esa oferta monetaria. No sé si está claro, yo trato de ser muy simple en esto porque sé que
nos dirigimos a un público abierto. Pero es eso en realidad lo que pasa. Ahora, ¿es fácil subir la velocidad de circulación del dinero? No es tan fácil. No es tan fácil, porque nosotros no estamos socialmente acostumbrados, a pesar que ya estamos dolarizados, porque en los 20, digamos, de 1980, que ya éramos país petrolero, etcétera, etcétera, en esas 2 décadas nosotros y los gobiernos, sobre todo, y en Latinoamérica la mayoría, siguen acostumbrados a imprimir dinero cuando necesitan. Entonces el gran cambio fue que nosotros ya no podíamos imprimir dinero. Por lo tanto, teníamos que incrementar la velocidad, eso es lo obvio hacer. Y eso lo hicimos. No voy a hablar de cómo lo hicimos ni las 3 simples reglas que existen para eso por cuestión de tiempo y por tal vez manera de otro análisis. Pero eso, la velocidad de circulación del dinero, tampoco es algo que ningún economista ni ningún gobierno hasta el día de hoy, desde el año, digamos, desde la Constitución de Montecristi hasta esta fecha, los 3 gobiernos que han habido en estos 13 años, se han atrevido a hacerlo. Yo no sé si porque no entienden, porque saben que es una cuestión que si uno lo hace, pues los frutos los recibe unos 2 años después, porque en el caso nuestro comenzamos a hacerlo en enero, bueno, en realidad en junio del 2000, y el producto, digamos, el efecto benéfico de eso se recibió recién a inicios del año 2002, es decir, 2 años y medio después de haber sido implementado. Y de ahí pues vino el boom. Nosotros crecimos a la tasa más alta de Latinoamérica y estuvimos dentro de los 10 países a nivel mundial que más alto crecieron en esos 9 años. O sea, Miguel, yo doy datos que deberían ser contundentes. Y quienes no creen en eso, y que no creen en la competencia de mercado, les parece que la competencia de mercado es una cuestión derechista, yo no sé qué significará eso, pues sencillamente que demuestren cuál es la otra manera de hacer. Esa ha sido la única manera a nivel mundial, muy pocos países lo han logrado, pero Ecuador está entre uno de ellos que ya demostró que la competencia de mercado es lo que sirve a la sociedad civil. Y que el mercado es lo que nos permite expresarnos tanto a nivel productivo como a nivel de demanda. Y al estar dolarizado nuestra demanda, decir la oferta monetaria por el número de veces que logremos rotar, es una demanda efectiva, real, que obliga a que el Producto Interno Bruto también crezca. Y junto a ellos, todo lo que significa desarrollo económico, comenzando por empleo. Empleo que además financia al gobierno sin necesidad de que cambien las tasas impositivas, que es lo que también pasó con los 9 años de superávit fiscal, con 0 deuda externa, por Dios. En esos 9 años, 0 deuda externa. No necesitamos de ni de la China, ni del Fondo Monetario, ni de ningún banco extranjera. El gran instrumento, digamos, un gran proyecto que se hizo ahí, uno de los más importantes, que fue la construcción del OCP, del oleoducto de crudos pesados, lo hicimos con 0 deuda externa. No, el concurso fue usted me financia, no que el país va a dar. No. Usted financia a los constructores del oleoducto de crudos pesados. Sí. No hubo ningún problema de gastos raros o de corrupción ahí, porque era el propio constructor quien les financiaba y quién interesaba pues cumplir para lo que llegó. Si me permite, vuelvo con el economista Alberto Acosta Burneo. Nos estaba explicando el tema de los créditos y finalmente cómo volver a esto al tema de la incidencia post-elecciones, de tal manera que el Ecuador pueda reencauzar esto que debiera ser una dinámica permanente de sostenibilidad fiscal y de equilibrio económico. Bueno, necesitamos crecer, necesitamos más inversión y para eso se requiere financiamiento. Y la metodología de techos de tasas de interés del Banco Central limita el financiamiento y vemos que tiene un efecto perverso de limitar el financiamiento productivo e impulsar el financiamiento de consumo. Entonces, la decisión inmediata que tiene que tomar la Junta Financiera, la decisión responsable, es reconocer la realidad del mercado, que el costo de fondeo ha subido y eso significa que tiene que también subir los techos para que no se detenga el crédito. El peor escenario que podemos tener es que se detenga el crédito. Ya de una manera estructural hay que tomar correctivos.
de manera estructural, y esto no es un tema inmediato, esto toma tiempo, necesitamos ir hacia una liberación del flujo de capitales, que la entrada y la salida de los dólares del país sea absolutamente libre. Eso implica eliminar el ISD, eliminar cualquier traba que exista al flujo de capitales. Segundo, tenemos que ir hacia una legislación bancaria moderna. No lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es una ley arcaica, aunque fue hecha en 2014, cuyo objetivo es solamente maximizar la intervención estatal en el sistema financiero. Ese no puede ser el objetivo de una legislación bancaria moderna. El objetivo tiene que ser una regulación estricta, más regulación de la que existe en la actualidad, y eso se logra adoptando las normas de Basilea III, que es un proceso y un objetivo al que tenemos que llegar. Y como tercer punto, tenemos que abrir el mercado financiero a la competencia internacional, que venga la banca internacional, que se va a dar naturalmente si es que tenemos una legislación bancaria de primer orden. Hechos estos puntos, podemos ya adoptar la medida final, que es eliminar los techos de tasas de interés. ¿Cuál va a ser el resultado de este conjunto de medidas? Primero, que nos vamos a enlazar al ahorro internacional. El ahorro existe en abundancia en el exterior. El ahorro es escaso en el Ecuador. Si nos enlazamos al ahorro internacional, garantizando una regulación bancaria de primer mundo, normas de Basilea III, en el Ecuador no existe ninguna norma de Basilea, ni siquiera cero. Si garantizamos que tenemos legislación del primer mundo, si liberamos el flujo de capitales, vamos a poder atraer esos capitales y el resultado va a ser abundancia de ahorro disponible localmente. ¿Y eso qué significa? Tasas de interés más bajas. Entonces, estas medidas, estos cambios estructurales, hacia allá tenemos que ir. Esa es una visión de mediano plazo. Y las medidas inmediatas pasan porque los techos de tasas de interés reconozcan la realidad que estamos viviendo y que sean sensibles las autoridades financieras a que este momento hay una limitación, una escasez artificial de crédito que se está produciendo debido a esa mala metodología de techos de tasas de interés del Banco Central, que lo que nos está haciendo es limitar la posibilidad de crecimiento, de inversión y de generación de empleo. Bien, muchas gracias por estas reflexiones en el orden económico luego de las elecciones seccionales del domingo último. Preocupa, si es que aquí no hay certidumbre, certezas que necesita la economía ecuatoriana, un equilibrio y una sostenibilidad fiscal. Muchas gracias al economista Alberto Acosta Burneo y al economista Alfredo Vergara. Muy buen día. Muchas gracias. Buen día a todos. Buen día. Muchas gracias, buen día. 8:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con la ex ministra de Gobierno, doctora María Paula Romo, y cómo entender lo ocurrido en las últimas elecciones y en la consulta popular. ¿Hacia dónde debiera ir el Ecuador? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng.